Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este vivo, donde la doctora Cecilia Mirenda nos va a hablar sobre la relación que existe entre las emociones y la microbiota, cómo nuestra microbiota, al alterarse, impacta en todo nuestro organismo, en todo nuestro ser y, por supuesto, eso se refleja en nuestras emociones. La doctora Cecilia Mirenda, ella es presidenta de la Fundación FX Mayer de América, tiene más de 30 años, 34, de experiencia como médica Mayer, certificada por la Asociación Internacional de Médicos Mayer de Austria, Europa. Además, es médica internista y posee una muy vasta experiencia en la salud integral de los pacientes. En este momento, la doctora se encuentra realizando una cura, como le llamamos dentro de la medicina Mayer, a los retiros de salud. En este momento ella está en Argentina, en Dolores, y nos va a contar también un poco en qué consisten las curas Mayer, como les conté que nosotros las conocemos, y bueno, vamos a compartir esta relación que se produce entre las emociones y la microbiota. Doctora, muchísimas gracias, muy buenas tardes y a todos oídos para usted. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos colegas. Como acá dijo la profesora, yo estoy en este momento en el Spa Termal de Dolores, dirigiendo ya hace una semana un retiro de salud Mayer, de Mayer Prevent, y justamente uno de los temas que damos como charlas informativas paralelamente a lo que tiene que ver todo lo que es el estilo de este tratamiento, de esta terapia, es justamente el retirarnos de nuestra vida habitual y tratar de poder parar para volver a empezar. Hoy es un tema que muchos ya están enterados de lo que es la microbiota, pero muy pocos todavía tienen en cuenta la repercusión que tiene nuestro sistema digestivo con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones. Por favor, si me pueden ir pasando los slides. Aquí estoy yo para la presentación que ya me hizo la profesora Roxana. Soy especialista en medicina interna, fui docente muchísimos años en la Universidad Nacional de La Plata, soy oriunda de La Plata, y después, en determinado momento, me fui a hacer un posgrado a Austria para especializarme en esta terapia. Hola Ceci, ¿me escuchás? Hola, hola. Les pido a todos unos minutitos.
Ahí Aquí estamos. estamos volviendo. El vivo, los nervios de los vivos, doctora. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muy bien. Nosotros sabemos que las emociones son respuestas a estímulos psicofísicos, que van a tener que ver con los estímulos internos y externos y van a influir en nuestra salud. Las emociones, como sabemos, pueden ser primarias, pueden ser secundarias, y entre las primarias son las que más conocemos más primitivamente, como por ejemplo el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa, por ejemplo, y también el orgullo. A mí me gustaría que ahí, como ven en los slides, hay el asco. A veces uno toma algo y realmente le produce asco. Esto es totalmente primitivo. Y por supuesto se va a dar en las estructuras más primitivas de nuestro cerebro, como por ejemplo es la amígdala y el sistema límbico. También tenemos emociones secundarias, que esas, por supuesto, tienen que ver más con lo evolutivo, ya con la corteza prefrontal, es la última parte del cerebro que se desarrolla, y acá ya vienen otro tipo de emociones que son, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, el orgullo, pero también la gratitud. Y eso es algo interesante, cómo uno puede, desarrollando la gratitud, mejorar, y trabajar también con esta parte prefrontal que es tan directa, que es tan volitiva, que nos habla más de la razón. La próxima, por favor. Hay también emociones homeostáticas, como por ejemplo el hambre, la sed, la fatiga, que van a estar, o sea, el hambre va a estar regulado con hormonas, como por ejemplo la grelina y la leptina. La sed controlada, por ejemplo, con los osmorreceptores, como en el hipotálamo. Y la fatiga está vinculada con la producción de adenosina y los ritmos circadianos. Y acá es muy interesante porque cuando la microbiota no funciona bien, por supuesto que necesitamos tener un ritmo circadiano equilibrado para no tener alteraciones. Y cuanto más se altera ese ritmo circadiano, se va a alterar la adenosina y se va a alterar también el cortisol, que es la hormona del estrés. Ahora bien, en el próximo vamos a repasar un poquito cómo definimos la microbiota. Y todos saben, hay muchísimos información, pero en sí es el conjunto de microbios y sus genes que pueblan a nuestro organismo. Es el órgano más grande que tenemos, que nos soporta a nosotros, y entre ellos tenemos la piel, el aparato digestivo, la boca, el aparato genital, el sistema respiratorio. Todo tiene población de microbiota. ¿Y cómo está compuesta? Por hongos, por bacterias, por eucariotas, por arqueas, virus, y en una relación que normalmente es mutualista, o sea, entre ellos se van a acompañar entre sí. ¿Dónde se ubican? Generalmente entre la mayoría de la microbiota de nuestro organismo. El microbioma se va a encontrar en el intestino delgado y mucho más todavía en el intestino grueso. Y ahí vemos
que en el intestino delgado es menos densa, porque también el rol que tiene el intestino delgado, que mide entre 5 y 7 metros, es la absorción de los nutrientes y la producción también de neuronas, de neurotransmisores, sustancias de diaminoxidasa para que no haya alergias. O sea, el intestino delgado y todo su mesenterio está poblado por el 70-80% del sistema inmunológico de nuestro organismo. Y tenemos en el intestino grueso, sí, mayor cantidad mayor diversidad y mayor cantidad de microbiota. ¿Qué función tiene la microbiota? Producción protege contra los patógenos, regula el sistema inmunológico, la digestión y el metabolismo también van a estar regulados, la síntesis de vitaminas y nutrientes, y también facilita la transmisión no solamente de la serotonina, que también la produce, sino también de toda la producción de neurotransmisores y toda su producción y transmisión. Otras funciones que también tenemos van a ser, por ejemplo, el mantenimiento de la barrera intestinal, mantener una barrera intacta, una mucosa sana, también interaccionar con el sistema nervioso, regula también el peso corporal, tiene una incidencia muy importante en el ánimo y, por supuesto, produce, como dije anteriormente, gran cantidad de neurotransmisores. La próxima, por favor. Entonces, teniendo este primer preámbulo de lo que es una emoción, de lo que es también una microbiota o ese microbioma, vamos a hablar ahora de ese eje intestino-cerebro, que es un eje muy potente y que nos domina realmente. ¿Y qué es esto? Es un sistema de comunicación bidireccional, o sea, de arriba para abajo, que establece un vínculo crucial entre el complejo intestinal y el encéfalo. Es importante resaltar que ambos componentes derivan de una misma capa neural, embriológicamente derivan de la misma capa neural, por eso son prácticamente de la misma sustancia, tienen estructuras similares muy significativas. La próxima. ¿Qué función va a tener este eje intestino-cerebro? Va a tener una modulación en las respuestas fisiológicas que va a ser también en un ida y vuelta con respecto a la modulación de respuesta a los neurotransmisores y la interpretación de las señales desde el entorno visceral. Acá es muy interesante porque todo va a tener interrelación entre sí. La próxima. Y aquí en esta imagen podemos encontrar muy bien cuál es el corazón de este eje intestino-cerebro, y lo vamos a encontrar abajo en esa luna amarilla, que es la microbiota. Después tenemos en ese verde el sistema nervioso entérico, después el sistema nervioso autónomo, donde tenemos el vago, el parasimpático. Un poquito más en este color marrón vamos a encontrar el sistema neuroendocrino. En el marrón clarito vamos a encontrar el sistema neuroinmunológico, y en el cerebro grande, o sea, tenemos el cerebro chico, la microbiota, y en el amarillo grande el sistema nervioso central. Y este es un eje que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Perdón, un minuto. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, pero tenemos que adelantarlo un poquito. Estábamos en la microbiota.
Sí, sí, perdón, perdón. Quise configurar para quitar una imagen y sí, perdón. Estábamos en este dibujo y ahora, ¿qué vemos también en este eje intestino-cerebro? Encontramos que por todo este eje también está acompañado el nervio vago. Se habla mucho del nervio vago, pero nos conecta desde la zona cerebral, desde la zona del bulbo, por supuesto, y va a interrelacionarse con metabolismos, con neurotransmisores, con todo el sistema inmune, con las hormonas, con los ácidos grasos de cadena corta y con los ácidos. Y esto va a ser un ida y vuelta también, bidireccionalmente. O sea, esto es una relación que hace pocos años que se empezó a descubrir. Ya no se descubrió cuando ya se habló del sistema nervioso entérico, tanto del vago, sino que en estos últimos 10 años más o menos se está sabiendo mucho más de esta interrelación del sistema nervioso autónomo con el vago, que discurre todo ese eje bidireccional. La próxima. Aquí en este esquema, ustedes ven que hay una parte más clara y una parte más oscura. Y podemos observar que de un 100% de producción de serotonina, que es el neurotransmisor alegre y que tiene que ver con el equilibrio emotivo, con la temperatura corporal y con el ritmo del sueño, el 90% se produce en el intestino. La parte más clara del círculo, ustedes pueden observar que es el 90% y se segrega en los enterocitos. Eso se segrega en el intestino. ¿Y qué factores van a ser los que van a alterar este eje intestino-cerebro, que van a alterar este microbioma? Por supuesto, la ingesta de antibióticos, el desorden en la alimentación, el desorden en el ritmo circadiano, muchas veces también todo lo que son estresores. Una cosa que va a alterar mucho es la epigenética, el entorno que tenemos nosotros, también va a ser influenciado para nuestro microbioma. Se ha visto y se ha estudiado mucho que hasta una mascota, la microbiota, el microbioma de la mascota o el microbioma de la pareja, también influyen en el microbioma de cada persona. Entonces es muy interesante todo. Hay muchísimos factores que van a afectar la microbiota y nos van a ayudar a captar qué está pasando y cómo podemos ir mejorándola. Hay un estado bastante extremo que se llama disbiosis y que es una rotura cuando el equilibrio de la microbiota está totalmente alterado, con una alteración de la permeabilidad de la mucosa. El microbioma va a haber un desorden de patógenos y va a haber hongos, bacterias, se va a alterar la motilidad, se va a encontrar una hipersensibilidad visceral, va a aumentar las alergias, va a aumentar la depresión y todo esto va a estar acompañado por una gran cantidad de toxinas, de gases, de metano, butano, que se pueden medir extremadamente. Una disbiosis la podemos encontrar, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos ahora como SIBO. Pero el SIBO se puede tratar y se puede mejorar muy bien, no tanto con nuevos antibióticos, sino mejorando el estilo de vida, el estilo de alimentación, y lo hemos visto muy bien en la terapia Mair Prevent. ¿Y qué es esta medicina Mair de la cual nosotros hemos ya lanzado la segunda cohorte de la diplomatura? Es una activa medicina integrativa y regenerativa, la dieta de cuidado de mucosa digestiva y el aprendizaje de un estilo de vida saludable que va a actuar a nivel de la microbiota del paciente mejorando su estado de salud.
Esto ha sido un desarrollo en la definición a través de todos los años que hemos ido investigando y ejercitando esta terapia. Yo me diplomé en Austria de este posgrado en el año 91. Estuve casi una década trabajando entre Alemania, Austria y Suiza, ejerciendo esta experiencia, y después volví a Argentina y pudimos seguir armando también centros Mayer en Brasil, en Chile, y estamos en este momento con la fundación armando el futuro centro en Argentina. Por ahora estamos utilizando estas hermosas termas de Dolores para poder hacer los retiros de salud, los cuales tienen que ser entre 3, 4 semanas y lo mínimo 10 días, que es lo que estamos haciendo acá. La próxima. Como dijimos recién, las características de la medicina Mayer es una activa medicina preventiva, o sea, el rol activo lo tiene el paciente. Acá nosotros nos damos remedios, tratamos de mantener la medicación que tiene el paciente y después ir bajándola, porque el paciente hace el camino. El médico Mayer acompaña a escalar el Aconcagua o el Tíbet. También es integrativa porque regenera cuerpo, alma, espíritu e intelecto, e integra todo lo que es fitoterapia, medicina académica, medicina ortomolecular, lo que es necesario, lo que uno necesita para mejorar el paciente. Y regenerativa porque hay una regeneración celular integral de todo el organismo. Cada célula se va a regenerar y va a rejuvenecer, que eso es lo que experimentamos todos los pacientes. Uno empieza a sentirse mucho mejor que mucho antes. Entonces eso es muy interesante. La próxima. El doctor Mayer, quiero presentárselo, fue el que desarrolló esta escuela de medicina en Austria. Él nació en 1875 y falleció en 1965 con 60 años, y él formó discípulos. Ya en 1906 él se recibió de médico en Graz y siempre su pregunta era ¿cómo es un abdomen sano? Y ahí él desarrolló un método de diagnóstico y tratamiento que es el que lleva su nombre y es el que enseñamos a través de la diplomatura y de la especialización en medicina Mayer. Quiero contarles un poquito cómo empieza con sus discípulos. Esto empezó en Austria, como vemos acá, y en la zona de Austria, la zona más verde turquesa grande, es la zona de Steiermark, que le llaman el corazón verde de Austria. La primera casita que vemos ahí es Gröbmin, y en Gröbmin es donde el doctor Mayer nació, y ahí después se desarrolló y es actualmente un centro de medicina Mayer. Él desarrolló mucho las internaciones, primero en Karlsbad, en Carro Vivare, que también es una zona termal. Es muy interesante porque en Europa y en Austria y en Alemania hay muchísimas termas, entonces era muy importante cómo él fue desarrollando. Y acá vemos que a partir del año 1949, el doctor Mayer empezó a juntar a sus primeros discípulos y se formó la Sociedad Internacional de Médicos Mayer, que los fundadores fueron doctor Schmiedecker, el doctor Koyer, Rauch, la doctora Collier, el doctor Drumbe y el doctor Mills. Es muy interesante. El doctor Koyer fue mi profesor y era el discípulo directo del doctor Mayer, y aquí nosotros vemos que está con el doctor Mayer, y muy interesante porque a todos estos doctores, menos el doctor Schmiedecker, los pude conocer personalmente. Ellos fueron los primeros discípulos que hicieron que el doctor Mayer pudiera empezar a formar su escuela. La próxima.
Actualmente la Sociedad Internacional de Médicos Mayer tiene alrededor de 200 médicos en todo el mundo y es el centro autorizado para la formación, y en América Latina estoy yo como profesora para el habla hispana, para todo lo que es hispanoparlante. La próxima. El título, el diploma todavía lo sigue dando Austria. Cecilia, Hola. Hola. Unos minutos, por favor, que se ha cortado la conexión un segundo. Ahí estamos nuevamente. Doctora, ¿nos escucha? Yo escucho perfecto, lamento que se... Los vivos son así, doctora. Pase, perdón, pero estamos... ¿En plena cura? Sí. Me están golpeando la puerta y ya hay cartel que dice no molestar. No leen el cartel de la puerta. ¿Quiere que continuemos desde el objeto de estudio de la medicina Mayer, que es la microbiota? Sí. No me aparece el slide. ¿Puede ser que está trabajando todavía? Está presentándose. La estaríamos viendo todos. Ajá. A ver, ¿no la veo usted? No, no la veo. ¿Quiere salir y volver a ingresar? Porque se estaría viendo, yo lo estoy viendo en vivo del otro lado y se ve. A Un ver. segundo. Mientras, a todos los presentes, si quieren ir dejándonos algunas consultas en el foro de allí, en los comentarios, son todos bienvenidos. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto. Perfecto, esto también es para ir chequeando que la audiencia esté atenta a la exposición, doctora, y bueno, ir comentándoles a todos también que ya está el espacio, si quieren ir haciendo algunas preguntas, se pueden ir haciendo, formulándose, que las vamos a ir recibiendo. Bien. Bueno, Perfecto. el objeto entonces de la medicina Mayer, ¿no? El objeto de la medicina Mayer es la mucosa digestiva. Nosotros, las capas que tiene el intestino, entre algunas de las capas entre la muscular y la submucosa, encontramos el síndrome, toda la red neuronal, y acá vemos que la microbiota, tenemos una membrana intestinal, una mucosa digestiva sana, y ese camino bidireccional hasta el sistema nervioso central, y cómo las distintas bacterias, los distintos gérmenes, las vías de
de actuación son también de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La próxima. ¿La ve, doctora? La nueva no, todavía no. Está un poquito con delay. Son los pilares de la medicina Mayer. Si quiere ir contando de qué son, es el círculo, si quiere ir contando de los 4. Ahí está, y acá tenemos, sí, ahí lo estoy viendo, los pilares de la medicina Mayer, o sea, la terapia Mayer, tanto sea ambulatorio con internación, tiene 4 pilares, que son el cuidado o el reposo, la depuración, la sustitución y la ejercitación, con una educación. Acá nos entrenamos, puede ir pasando la otra que siempre tarda un poquitito. Acá nos vamos entrenando en lo que es un estilo de vida saludable. Y uno de los puntos importantes que nosotros tratamos de hacer en el primer principio, en alemán todos comienzan con S o Schonung, cuidado y reposo, es el reposo psicofísico del paciente. Por 2 formas. Primero, una dieta de cuidado de mucosa digestiva y la disminución de todos los estresores habituales. O sea, por eso nos venimos a unas termas, tratamos de salir del trabajo, de la familia, de todas las cosas que nos están perturbando mucho más. La próxima, por favor. El segundo principio es la desacidificación, la depuración, que va a consistir en quitar todos esos ácidos que nosotros tenemos en el organismo. O se habla mucho del equilibrio ácido-base y muchas veces todas las toxinas y el estilo de vida estresado nos aumentan los ácidos. Entonces, ¿cómo hacemos este detox profundo? Administrando una sal depuradora, hidratando el cuerpo según peso según peso y edad. También los médicos Mayer hacemos un tratamiento manual del abdomen que es específico de esta terapia y que no es un masaje, sino que es un tratamiento de tonificación y oxigenación intestinal, donde nosotros a través de eso también tratamos todas las hormonas intestinales, los neurotransmisores, con muy suaves movimientos, con manos muy bien entrenadas, y tratamos de regular también todo el sistema simpático y parasimpático. Y también utilizamos, si hay un spa o hay una buena terapeutas en los hoteles, también todo lo que es utilizar los spa, tanto sea con la hidroterapia, con baños termales, con masoterapia, todo ese tipo de cosas. Ahora en la educación, que es la tercer pilar o la tercera columna, uno de los training que hacemos es volver a aprender a masticar. Parece curioso, pero tratamos de hablar y de trabajar lo que es la masticación consciente. Nos ejercitamos en entrenarnos a masticar, degustar y tener un estilo de vida prácticamente con aire puro, caminatas y respetando mucho el ritmo circadiano o el ritmo sol-luna. O sea, desayunamos y almorzamos muy bien, pero a la noche tratamos de comer menos cantidad para poder estar mucho mejor. La próxima. Y el último principio, la cuarta S, por supuesto que uno puede agregar muchas más S, la S de sport, la S de serenidad, la S de psicología, pero con 4 es suficiente. El doctor Mayer había hecho solamente 3. Esta la agregaron sus discípulos, la nueva generación, porque hemos encontrado que hoy por hoy la suplementación es interesante y es necesaria, ya que hay muchas carencias, sobre todo de minerales, de vitaminas, de oligoelementos. La próxima.
hemos encontrado, y yo, gracias a Dios, como he sido muchos años docente en medicina interna y sigo viendo los pacientes desde esa óptica y practicando el diagnóstico y el tratamiento Mayer, hemos visto que un 90% de los pacientes reportan una mejoría muy importante de salud intestinal. Y yo tengo pacientes que reaparecen después de 20 años, después de 25 años, y me cuentan, mire, ahora estuve bien hasta el año pasado, pero después de la pandemia tuve tal problema. O sea, esto que uno aprende de a poquito queda en el tiempo, no es un yo-yo como ocurre con tantas otras terapias. Tampoco no es una terapia solo para adelgazar. Hay una mejoría muy importante de la microbiota, muchos podemos decir un 75, pero así como se mejora tanto los pacientes, se mejora un 75 o más. Y el SIBO, como el SIBO tiene mucho que ver con ese desequilibrio de la microbiota, se mejora también. O sea, realmente patologías que son eh, de distintas enfermedades crónicas, todas se mejoran con la terapia Mayer Prevent. Espero haberles dado un pantallazo y pedirles disculpas porque estos cortes pueden ocurrir. Y yo estoy al lado de un módem aquí en este lugar del hotel, pero bueno, puede pasar. Y les agradezco y si hay alguna pregunta, rápidamente la puedo responder o si no, también lo pueden hacer, seguir preguntándome por el Instagram